Tengo una palabra para ustedes y yo la titulé ¿qué estás dispuesto a hacer? Es una pregunta. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer? Y yo quiero que escuches este mensaje y quiero que lo medites y quiero que lo pongas en práctica. Amén. Sabes, la Biblia nos enseña muchas cosas. La Biblia nos enseña un mensaje de amor, un mensaje de transformación, un mensaje de sanidad, un mensaje de prosperidad, un mensaje de salvación, un mensaje de edificación. Y en la Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que Dios usó poderosamente para cumplir un llamado y para cumplir un propósito. Pero aparte de estos hombres y mujeres de la Biblia, apóstoles, profetas, reyes, en fin, la Biblia también nos enseña que hubo testimonios, que hubo transformación en personas comunes y corrientes. Yo quiero enseñarte a través de esta palabra el mensaje que el Señor nos quiere compartir en este día. Amén. Ahora, todos tenemos siempre alguna necesidad, sea económica, sea de sanidad, sea de trabajo, sea de cualquier índole, de cualquier categoría. Siempre tenemos un clamor, siempre tenemos una necesidad. Y buscamos y le decimos a Dios que nos resuelva una situación dada en un momento dado. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué tú estás dispuesto a hacer? Muchas veces observo a tantos cristianos, a tantas personas que están pasando por una situación dura, difícil, gravísima y no hacen nada, se quedan tranquilos. Lo que hacen es que alguien más les resuelva el problema, que alguien más ore por ese problema, que alguien más ayune por ese problema y sobre todo que buscan a Dios y le lanzan la pelota a Dios, pero no hacen nada. Y yo quiero enseñarte en esta mañana varias historias, varios ejemplos que se habla en la Biblia, que la Biblia nos enseña de que Dios tiene que hacer su parte, pero que tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y voy a ir a Segunda de Reyes, en capítulo 5, y en el Segunda de Reyes capítulo 5 se narra la historia de un hombre de origen sirio, era un general. Este era un hombre muy prominente, este era un hombre con mucho poder, porque era el general en el cual le había dado muchas batallas ganadas al pueblo de Siria. Estamos hablando de un mundo, de una nación mundana, de una nación que por mucho tiempo peleó y era enemiga de Israel. Pero este hombre, este general, se llamaba Naamán. Y este hombre, Naamán, era bien cercano al rey de Siria. Era un hombre con mucha autoridad, con mucho poder. Y habla la Biblia de que este hombre tenía lepra. Este hombre tenía lepra y él quería ser sanado. Él quería que su cuerpo no tuviese esa enfermedad. Pero había una sierva de su esposa, de la esposa de Naamán, que era israelita, que era judía. Y esta mujer le dijo una ocasión a la esposa de Naamán, que en el pueblo de ella había un profeta que lo podía curar a él. Entonces este hombre, este general, recibe esa información y decide hacer algo. Tú y yo, para recibir un milagro, tenemos que siempre hacer algo. Este hombre fue a la casa del rey y le habló de la decisión que él había tomado. Él había decidido ir a este pueblo en Israel donde se encontraba este profeta. El profeta se llamaba Eliseo. Y el rey de Siria le da autorización para que este general fuera a Israel en busca de este profeta Eliseo. De hecho, la Biblia habla de que el rey le hizo una carta para enviársela al rey de Israel, para que el rey de Israel facilitara a su vez la conexión con este profeta Eliseo. Así que este general decide cancelar toda su agenda, todo lo que él tenía programado, entrenamientos, reuniones, tantas cosas
por ser un hombre tan poderoso, él decide cancelar todo esto y emprende junto con 2 siervos suyos ese viaje para reunirse y para buscar a este profeta llamado Eliseo. Dice la Biblia que cuando este general Naamán llegó al lugar, al frente de la casa de Eliseo, el profeta, la Biblia habla que Eliseo, el profeta, no lo quiso atender personalmente. Dice la Biblia que él envió a uno de sus criados y le dio una orden. Dile a ese general que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces para que él pueda ser sano. Pero muchas veces tú y yo, cuando necesitamos algo de Dios, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, de una manera más sencilla, de una manera que no nos incomode, de una manera que no nos haga, tú sabes, dedicarle mucho tiempo, que no nos haga invertir muchas cosas. Muchas veces queremos que las cosas sean rápido, que sean fáciles, y las cosas tienen que ser siempre a la manera de nuestro Padre Celestial. Pero entonces este hombre, el general, tú sabes, un hombre que estaba acostumbrado a que todo el mundo le diera privilegios, que le prestara atención, se ofendió porque este profeta Eliseo no lo quiso atender personalmente. Entonces mira lo que dice Naamán, mira lo que dice la Biblia acerca de lo que Naamán, este general, dijo. Dice en el versículo 11 de Segunda de Reyes capítulo 5, dice en el versículo 11, y Naamán, el general, se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía dentro de mí, bueno, saldrá luego este profeta y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces él lo que aspiraba, y muchas veces tú y yo eso es lo que esperamos de parte de Dios o de parte de un hombre de Dios, que simplemente salga, le levante la mano, ore por esa persona y sea sano automáticamente. Pero Dios tiene mecanismos diferentes, Dios tiene procedimientos diferentes, Dios tiene formas diferentes. Dios sana, Dios bendice, Dios transforma como a Él simplemente le da la gana, a Él se le antoja. Y entonces dice, continúa diciendo este general, los ríos de Damasco, Habana y Farfar, ¿acaso no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en esos ríos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es decir, que este general decía, bueno, pero tanto que caminé, días caminando de mi casa a este lugar, para que este profeta no me atendiera personalmente. Yo que esperaba que él orara, que me impusiera mano, que orara y que iba a ser sanado automáticamente. Ah, no, pero es que viene este profeta y me dice, ni siquiera me atiende personalmente, me envía a un emisario y me dice que me vaya a zambullir en un río ahí, teniendo yo en sabiduría que mis ríos en mi país son mucho mejores y más caudalosos. Entonces, a veces queremos que las cosas sucedan como nosotros pensamos. Y en el versículo 14, sus criados le dicen, se le acercaron y le dicen, amo, si el profeta te mandara hacer alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo lávate y serás limpio? Entonces, estos siervos, con una mente, tú sabes, con personas que no eran preparadas, pero que eran bien humildes, de corazón humilde, le dicen, pero cónchale, después que viajamos tanto tiempo, tú estás esperando que el profeta te sane de parte de Dios. Si él te está dando una dirección, una orden, que se zambulle en ese río, oye, hazlo. Entonces, si Dios nos manda en su palabra que tú y yo tenemos que hacer ciertas cosas, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo las cosas a nuestra manera? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas como nosotros creemos y como nosotros pensamos? Si Dios ha escrito en su palabra cuál es la forma correcta, cuál es la forma más rápida, cuál es la forma más bendecida que Él ha establecido que tú y yo hagamos. Entonces dice en el versículo siguiente, el general entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y hoy en este día yo quiero preguntarte y confrontarte con una pregunta. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a seguir a Jesús para un cambio y una transformación en tu vida?
¿Hasta dónde tú estás dispuesto a ser persistente? ¿Hasta dónde tú serías capaz de llegar por obedecer y cumplir a Dios para que tú seas una persona bendecida? Que Dios pueda dar un milagro en tu vida. Dios pueda producir un milagro en tu vida. ¿Sabes? Nosotros tenemos un hijo de 13 años. Y nuestro deber como padre no es solamente darle un techo, darle alimento, darle vestido, darle el amor de padre. En ocasiones él puede pedir muchas cosas, cosas extras, un regalo, un dinero, cualquier cosa. Pero es muy fácil para él que uno le dé las cosas por dárselas. A veces necesitamos hacerle a nuestro hijo una exhortación, aplicarle esta pregunta: ¿hasta dónde él está dispuesto a hacer algo? Para yo darle un regalo extra, él tiene que hacer algo para él ganarse ese regalo extra. Él tiene que sacar buenas notas, él tiene que comportarse de acuerdo a la educación y a la cultura que nosotros como padres le hemos dado. Él tiene que hacer y someterse a las normas que nosotros hemos establecido en esta casa. Entonces, ¿hasta dónde mi hijo está dispuesto a hacer algo para tener ese regalo extra que él ha pedido? Él siempre va a tener que hacer algo más de lo normal. Porque cualquier regalo que cualquier padre le pueda dar a sus hijos, no se le puede dar 100% a la ligera, no se le puede dar 100% por dárselo, sabiendo que de repente el comportamiento o el estilo de vida que está llevando esa persona o ese niño no es el correcto. Entonces Dios muchas veces necesita que tú y yo como hijos de Dios hagamos algo para que Dios pueda mover su mano. Dios nos ama y Dios nos bendice y constantemente tú y yo estamos viviendo de la gracia, del favor y de la misericordia. Y probablemente a ti te esté yendo bien en la finanza, probablemente a ti te esté yendo bien en tu trabajo, probablemente a ti te esté yendo bien en tu negocio, pero quiero decirte que el que te vaya bien sin tú hacer nada no te garantiza de que ese chorro, esa llave donde está fluyendo la bendición, Dios no la cierre para que te haga reaccionar y para que entiendas de que Dios siempre te va a dar, pero Dios también te va a exigir. Porque Dios no te va a dar si tú estás viviendo en pecado. Dios no te va a bendecir si tú estás llevando una vida en pecado. Dios no te va a bendecir si tú estás llevando una vida de idolatría. Dios no te va a bendecir si tú estás llevando una vida en adulterio y fornicación. Dios no te va a bendecir en muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, el que te esté yendo bien a ti hoy en día, tienes que darle gracias a Dios porque Dios aún está derramando en la gracia y el favor de Dios. Y te voy a enseñar algo. Las plantas, tú le puedes dejar de echar agua, de regarlas. Y estas plantas se pueden mantener vivas por un periodo de tiempo, porque la humedad de la noche permite de que puedan las raíces de esta planta subsistir por la humedad que está en la tierra. Pero eso no quiere decir que las plantas pueden durar 5 o 6 años sin agua, porque en un momento dado esas plantas se van a secar y se van a morir. Y lo mismo ocurre a nivel espiritual. Tú y yo tenemos que hacer algo para que la gracia, el favor, la misericordia, las bendiciones, el amor, la sanidad, la provisión y la cobertura de Dios esté constantemente en nuestras vidas. Amén. Y es como el ejemplo de la vaca. Todo el mundo dice, la vaca da leche. No, estamos equivocados. La vaca no da leche. La vaca hay que ordeñarla. Es decir, que tú tienes que hacer algo para poder tener la leche. Tú tienes que pararte de madrugada, tú tienes que ir al corral o al patio de tu casa donde tú tengas la vaca, tienes que buscar el banquito, tienes que buscar la olla o el tobo, y tú tienes que empezar a hacer un proceso de amansar, de maniobrar las ubres de esa vaca para que entonces tú puedas ordeñar la vaca. Es decir, que para que tú tengas la leche de esa vaca, tú tienes que hacer algo. Es muy fácil decir, no, la vaca da leche. No, la vaca no da leche. Si tú no ordeñas esa vaca, tú nunca vas a tener la leche. Amén. Ahora, mucha gente dice, Señor, dame algo. Señor, bendice. Señor, sáname.
Pero el Señor te dice, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a doblar rodillas? ¿Tú vas a buscar mi rostro? ¿Tú vas a meditar? ¿Tú vas a leer la palabra? Dios necesita que tú y yo, como cristianos, y muchos cristianos son maduros, entiendan que hay que hacer algo. Tú en tu trabajo, para tener dinero, tú tienes que hacer algo en tu trabajo, tú tienes que trabajar. Para que un alumno, un niño se gradúe en la escuela, tiene que hacer algo, tiene que sacrificarse y tiene que estudiar. Todos, en cualquier área, en nivel físico, en nivel espiritual, tenemos que buscar, tenemos que hacer algo para que Dios se agrade y Dios pueda abrir las ventanas y las puertas de los cielos y pueda derramar su gracia y su favor y su misericordia. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 41, hay un hombre llamado Jairo. Este hombre Jairo, les voy a dar la explicación para no entrar en detalle, pero está en Lucas 8, 41. Este hombre Jairo era un principal de la sinagoga. Todos los que pertenecían a la sinagoga eran fariseos, eran hombres instruidos en la palabra. Estos eran hombres que odiaban y detestaban a Jesús, que de hecho lo lograron, querían apresar a Jesús y llevarlo a la cruz. Pero este hombre Jairo, que dice la Biblia que era el principal de la sinagoga, tenía un problema. Su única hija de 12 años, una niña, hija de 12 años, estaba postrada en la cama porque se estaba muriendo, tenía una enfermedad. La Biblia no habla qué enfermedad era, pero estaba muriendo. Y Jairo estaba confrontado porque él decía, wow, yo soy el líder de la sinagoga, yo soy el principal de la sinagoga, yo tengo mi creencia, yo tengo mi religión, pertenezco a una élite de fariseos y saduceos y maestros que conocemos la palabra y estamos en contra de lo que está haciendo Jesús. Pero es que tengo un problema, mi única hija está muriendo y tiene 12 años, ¿qué voy a hacer? Entonces la Biblia habla de que la mamá de esa niña, es decir, la esposa de Jairo, estaba en su casa llorando. Y lamentablemente, cuando un hijo de Dios tiene un problema, una situación, lo único que hace es llorar. No hace más nada, lo que hace es llorar. Pero Jairo, el principal de la sinagoga, sí decidió hacer algo. Él fue en contra de su cultura, en contra de su religión, en contra de lo que le habían enseñado, en contra de su estilo de vida, de lo que toda su vida había creído. Y dice la Biblia que él decidió ir y buscar a Jesús y se postró a los pies de Jesús y le rogó. Imagínate tú cómo se tuvo que tragar ese orgullo este hombre, que dice que le rogó a Jesús para que entrara en la casa y sanara a su hija. ¿Qué harías tú si hay un espíritu de muerte en tu casa? ¿Qué harías tú si un hijo tuyo, un nieto tuyo está en una enfermedad terminal, tiene un cáncer, tiene una enfermedad que sabes que le quedan días o que le quedan horas? Y te dan una opción, te dicen, clama a Dios, busca a Dios, ruégale a Dios, órale a Dios para que sane a tu hija o a tu nieto. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a hacer eso? ¿Qué tú harías? Ay, no, pero tú sabes, ¿qué va a decir las amistades mías? ¿Qué va a decir la gente del country club? Que tú sabes, que yo siempre he sido nariz parada y entonces que me vean arrodillar suplicando. No, eso no va dentro de mi naturaleza. Perdóname, a mí no me enseñaron a hacer así. Además, tengo un pantalón blanco. Si yo me arrodillo, se me va a ensuciar el pantalón blanco. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar para que tu hijo, para que tu nieto, para que tu trabajo, para que tu finanza, para que cualquier problema que tú tengas en tu vida, Dios pueda intervenir y Dios pueda cambiar y transformar tu lamento en baile? Entonces, mientras la madre lloraba, el padre, Jairo, tomó una decisión. ¿Sabes? En la Biblia también se habla de una mujer que durante 12 años tenía la menstruación. 12 años consecutivos,
No es que era cada 30 días, era 12 años, día tras día, con un sangramiento. Imagínense ustedes qué debilidad. Esa mujer era una muerta caminando. Dice la Biblia que había gastado todo su dinero, toda su fortuna en médicos. Y nadie, pero nadie le había dado la respuesta y la solución a su enfermedad. Pero ella dijo, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que solucionar mi problema. Yo no puedo seguir así. Porque es que en ese momento, en esa época, el que tú fueras un enfermo, tú eras un cero a la izquierda. El que tú fueras un leproso, tú eras un cero a la izquierda. Había unas ciertas normas y regulaciones sociales en ese entonces que a esa mujer la iban a desechar. A pesar de que podía ser una mujer próspera, porque dice que gastó todo su dinero y se quedó prácticamente en la ruina. Ella dijo, me quedé en la ruina y sigo con el flujo de sangre. Yo tengo que hacer algo. Y decidió esta mujer hacer algo. Ella dice que fue en busca de Jesús. Cuando este Jesús iba con Jairo, el principal de la sinagoga, a sanar a su hija, dice la Biblia que ella, en medio de ese tumulto, porque el problema es que cuando Jesús iba por un lugar, iban cientos y cientos y cientos de personas siguiéndole, mirando los milagros, haciendo todas las cosas que Jesús estaba haciendo, porque es que ya la fama de Jesús había trascendido a todo lugar. Entonces el tener acceso a Jesús muchas veces se imposibilitaba por la cantidad de personas que le rodeaban. Pero aún esta mujer había decidido hacer algo. Esta mujer dijo, tengo este flujo de sangre, estoy débil, pero voy a pasar, así sea arrodillada, gateando, pero yo sé que aunque yo tocara el manto del vestido de Jesús, yo seré sana. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Probablemente mientras ella escalaba arrodillada, muchas personas la golpearon, la patearon, porque mucha gente no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero esta mujer logró su propósito. Esta mujer llegó a donde lo que ella deseaba en su corazón. Y ella tocó el manto de Jesús y dice la palabra que fue sana inmediatamente. Era tanta la fe que esta mujer tenía, que Jesús sintió cómo se desprendía de él poder de sanidad. Y era porque había sanado a esta mujer. Y otro ejemplo de Bartimeo. Este hombre Bartimeo era un ciego. Y este ciego, aunque nunca había visto a Jesús, había escuchado lo que hablaban de Jesús. Y de repente él escucha que por ahí venía caminando Jesús, estaba pasando Jesús. Y este Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que gritaba y gritaba y gritaba porque en su corazón él lo que quería hacer era llamar la atención de Jesús para que Jesús le sanara esta ceguera. Y la gente le decía, cállate Bartimeo. Y lo empujaban y le daban golpes y le lanzaban monedas para que se quedara callado. Pero este hombre insistía, porque él sabía que él tenía que hacer algo más. Él tenía que salir de su rutina. Él no podía seguir viviendo de las migajas, de las propinas, de las monedas que le lanzaban. De la gente que botaba la comida y se la daba a él para que él comiera. Él necesitaba hacer algo más. Él quería ver en su vida una bendición, un milagro. Él quería ver una transformación en su vida. Y en este día yo te pregunto a ti, ¿qué tú estás dispuesto a hacer para que Jesús intervenga en tu vida? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer para que tú salgas de tu rutina, para que tú salgas de tu religiosidad, para que tú salgas de tu entorno y puedas ver los milagros de Dios y no sigas viviendo de las migajas de Dios que Él te da como bendición? Dios siempre quiere darte algo más. Y Dios está esperando de que tú hagas algo más. Cuando Dios le dijo a Moisés, sube al monte, que era el momento en que le iba a dar los 10 mandamientos, Dios no le dijo a Moisés por cuánto tiempo iba a subir al monte. La Biblia habla de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches con él, reunido. Dice que sin comer y sin beber. Esto es solamente un milagro de Dios, porque científicamente nadie puede vivir más de 3 días sin tomar líquido. Pero resulta que
Moisés tuvo 40 días sin comer y sin beber con Jesús. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuánto o hasta cuándo tú estás dispuesto a seguir y obedecer a Dios? No, de la boca para afuera muchos dicen, no, yo amo a Dios, yo voy a seguir a Dios. Pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Te estás conectando los lunes a las 8 para los servicios de oración? ¿Te estás conectando para los discipulados? ¿Te estás conectando los domingos a las 11 de la mañana para recibir palabra? Entonces, si en lo poco tú me eres fiel, dice la palabra de Dios, en lo mucho te pondré. Pero si tú no haces nada, ni siquiera en lo más sencillo, en lo más simple, ¿cómo tú puedes aspirar y pensar que Dios te va a encargar o te va a poner algo de mayor profundidad, de mayor importancia, si en lo poco tú no le has sido fiel? Oh Señor, necesito que me quites el vicio del licor porque bebo mucho. Ok, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás sacando todas las botellas que tienes en la despensa de la cocina y las estás botando? ¿Estás quitando de tu WhatsApp a todos aquellos amigos que te llevan a beber? Algo tú tienes que hacer. Porque no es solamente orar y orar sin hacer nada. La palabra de Dios funciona en creer, pero también en hacer. Entonces tú tienes que creer en las promesas de Dios. Pero Dios tiene que ver un cambio, Dios tiene que haber acción en tu vida para que Dios pueda derramar, pueda bendecir tu vida, pueda ocurrir un cambio, una transformación en tu vida. La Biblia habla que el día del Pentecostés habían 120 reunidos, 120 personas reunidas en koinonía. Entre ellos estaban los 12 apóstoles, los 11 apóstoles. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, de esos 120, ¿cuántos continuaron hasta el final de sus vidas en esa koinonía, obedeciendo la palabra? Dice la Biblia que de esos 120 solamente en ese momento salió un solo predicador, que fue Pedro, y que gracias a Dios con la palabra que él dio se convirtieron más de 3.000 personas. Claro, sabemos que todos los demás apóstoles tuvieron rumbos diferentes y cada quien tuvo un llamado diferente y predicó su palabra a su forma. Pero ¿qué pasó con esos con el resto de los 120 que estaban? No lo sabemos. Esperamos y aspiramos que hayan hecho algo para el reino del Señor. Dice la Biblia que casi todos los apóstoles de Cristo fueron muertos como mártires. A unos los decapitaron, a otros los mataron con una espada, a otros murieron de una forma cruel. Solamente Juan fue el único que murió de vejez. Te pregunto, ¿hasta dónde eres tú capaz de seguir por el amor de Cristo? ¿Qué tú haces si entra a tu casa un grupo de estos terroristas musulmanes con espada en tu cabeza y te dice en ese momento o rechazas y reniegas a tu Dios o te quito la cabeza a ti y a tu familia? ¿Hasta dónde tú eres capaz de seguir a Dios? Ay, no, pero aquí nadie nos está viendo. Sí, vamos a renegar de Dios. No, está bien, yo creo en Mahoma, yo creo en fulanito de tal. Entonces, ¿hasta dónde tú eres capaz de seguir a Dios? Entonces yo te voy a explicar lo que Jesús hizo por ti. La Biblia habla de que Jesús se levantó de su trono y se despojó de todo su poder y vino a encarnarse como un ser humano a este planeta Tierra. Y dice la Biblia que Él se puso como un hombre como tú y como yo. Él vino a experimentar toda tentación y toda situación en este planeta Tierra. La Biblia dice que Él se despojó de todo su poder, que Él llevó latigazos, que viene a representar cada enfermedad que tú y yo y cualquier persona en el mundo pueda tener. Y Él las pagó por ti. La Biblia dice que Él fue crucificado en esa cruz por ti. El que tenía que estar en esa cruz eras tú y era yo. Sin embargo, Él absorbió todos esos pecados y toda la situación y toda tribulación de cada uno de nosotros por Él. La Biblia dice que Jesús pagó el pecado de todo el mundo, para que cada quien bajo su libre escogencia, bajo su libre albedrío, pudiera escoger el regalo de la vida eterna. Porque la Biblia dice que el hecho de que Él fue crucificado en esa cruz era porque Él estaba pagando la muerte eterna tuya y mía. Solamente es la decisión tuya
de que tú decidas entregarle tu vida a Jesús. Pero ahora, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por Jesús? Si ya yo te expliqué qué fue lo que hizo Jesús por ti. Bueno, yo te puedo dar unas ideas de lo que tú puedes hacer por Jesús. Lo primero que tú puedes hacer extra, mucho más allá, saliéndote de tu entorno, saliéndote de tu tradición, saliéndote de tu cultura, es que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal. Lo otro que tú puedes hacer es empezar a congregarte. Tú tienes que recibir palabra. No, pero es que yo no voy a iglesia. Yo creo a Dios a mi manera. No es que no es a tu manera. Aquí nada funciona a tu manera. Aquí tiene que ser a la manera de Dios. Y Dios dice en su palabra de que tú tienes que reunirte en un lugar a recibir palabra, porque toda palabra que sale de esta boca sale en el mundo espiritual y es sembrada en tu espíritu, y esa palabra es una semilla que empieza a germinar en su tiempo. Entonces, si tú no vas a ningún lugar, en tu espíritu no está siendo sembrada ninguna palabra. Entonces la Biblia dice que es importante, es imperativo de que tú te congregues en un lugar. De que tú, número 3, obedezcas la palabra. Tú no haces nada con ir a la palabra, a ir a la iglesia y recibir palabra, si vas a hacer lo que te dé la gana después que salgas de la iglesia. Si tú quieres vivir tu mundo a tu manera, quieres vivir la vida loca, quieres emborracharte, quieres drogarte, quieres hacer lo que te da la gana, entonces pierdes tu tiempo en congregarte. Número 4, tener comunión con el Señor todos los días. Todos los días tú tienes que orar. Si tú tienes a una esposa, un esposo, un hijo, yo me imagino que en tu casa tú tienes que hablar con ellos en algún momento del día. Por más que tú estés todo el día en el trabajo, o hablas en la mañana o hablas en la noche, pero tú tienes una comunión, tú hablas, tienes una conversación con tu familia, con tus familiares, con tus vecinos, con cualquiera. Bueno, Dios está pidiéndote, fíjate tú, no es exigente, está pidiendo, está rogando de que tú le prestes atención, porque Él quiere enseñarte, Él quiere hablarte, Él quiere revelarte muchas cosas. Número 5, déjate guiar por un pastor. Si yo soy tu pastor, déjate guiar, porque yo no son mis palabras las que te va a dar el consejo, es palabra de Dios, que Dios me da la sabiduría, el espíritu de ciencia, el espíritu de discernimiento para poder hablar lo justo, lo correcto, lo que pueda provenir de Dios directamente. Y número 6, que hasta a nadie le gusta, comienza a diezmar. Mucha gente me dice, yo no diezmo en las iglesias, yo doy como yo quiera y ayudo a quien quiera. Pero es que no es a tu manera, vuelvo y repito, es a la manera de Dios. La Biblia dice que tú tienes que diezmar. Y eso me refería a lo del chorro de agua. Muchas veces creemos, mire, hay un principio que es el principio de siembra y cosecha. Todo, escúchame bien, todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Si tú no siembras nada, tú no vas a cosechar nada. Una cosa es que tú ayudes al prójimo. Yo siempre lo he dicho y lo he mantenido, y eso es una de las cosas que yo practico. Yo ayudo al prójimo. Pero el que yo ayudo al prójimo no me cohíbe de que yo tenga que diezmar, porque Dios es un Dios de orden. Y todos los diezmos tienen que ser canalizados de acuerdo al orden de Dios. Entonces, el que a ti te vaya bien en tu negocio, en tu trabajo hoy, eso no quiere decir de que mañana o pasado mañana, o cuando estés en la época de tu descendencia, de tus hijos y de tus nietos, así sean los científicos, los médicos o los millonarios más millonarios, para Dios nada es imposible y puedes cerrar la llave de tu bendición. Entonces, claro, eso no quiere decir de que si tú no diezmas, tú no vas a ser bendecido. El que tú no diezmas implica de que tú te estás cortando bendiciones extra que Dios quiere poner en tu vida. Porque la gracia y el favor de Dios siempre está contigo. El favor de Dios siempre está contigo y Dios siempre va a querer, te va a querer amar y va a querer bendecirte. Pero Dios quiere que hagas algo más allá de tu entendimiento, más allá de tu corazón, más allá de tu arrogancia. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a doblar rodillas. Tenemos que aprender a que el corazón de Dios necesita que para que Él derrame favor y gracia y bendición sobre tu vida, Dios necesita ver que tú también estás haciendo algo. Es lo mismo que de la salvación. Miren, cuando
la gente se va adelante en una iglesia, en un llamado, y va a hacer la oración de fe. Esas personas que se paran ahí a hacer la oración de fe, muchas veces lo están haciendo por emoción, por sentimiento. Pero la Biblia dice que Dios escudriña los corazones y ve la intención de lo que hay en el corazón de esas personas. Y probablemente no toda persona que hace la oración de fe está siendo sincera, la está haciendo con convicción. Entonces esto es importante entender de que aunque nosotros mismos nos engañemos, que ustedes de repente me engañen a mí o yo los engaño a ustedes, a Dios nadie se le puede engañar. A Dios nunca se le va a poder engañar, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios visita tu futuro, Dios visita tu pasado, Dios escudriña tu corazón y Él sabe la intención por la cual tú haces o dices las cosas. Entonces, mi pregunta en esta mañana otra vez es la siguiente: ¿qué estás tú dispuesto a hacer? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para que haya un cambio en tu vida? Para que haya un cambio en tu familia, para que haya un cambio en tu trabajo, para que haya un cambio en tu negocio, para que haya un cambio en ti. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer si Dios, yo siempre les he dicho que Dios tiene un llamado y un propósito para la vida de cada uno de ustedes? Ahora, ¿qué tú estás dispuesto a hacer para mirar y buscar cuál es ese llamado y cuál es ese propósito de Dios en tu vida? Porque el propósito tuyo no es ser médico, no es ser doctor, no pertenecer a una empresa multinacional o ser enfermera. No, hay un propósito mucho más allá de tu oficio normal que tú estás haciendo. Si tú eres un realtor, si tú eres un jardinero, Dios tiene un plan y un propósito más allá de esa posición que tú tienes. Porque en el mundo espiritual Dios te escogió y te puso dones y te puso talento para algo especial. Dios dijo, yo quiero que esta persona sea algo para que cumpla mi propósito para el reino. Entonces, ¿qué tú estás dispuesto para hacer? Yo te invito a que en este día, si tú ni siquiera has recibido a Cristo como tu Salvador personal, que es el primer paso que tú tienes que dar, hazlo. Y es a través de una oración bien sencilla. Es a través de una oración corta pero poderosa que si tú la haces con corazón y la haces con fe, te aseguro que tu vida va a ser cambiada y tu vida va a ser transformada. Y esta oración, si tú la quieres hacer, repítela conmigo. Y dice así: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que tú moriste en esa cruz por todos mis pecados. Y en este día, yo te invito, Jesús, a que entres en mi corazón. Yo te recibo como mi Dios. Y en este día, yo declaro que soy tu hija, que soy tu hijo, y que iré al cielo el día en que tú me llames. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y si esta palabra te tocó tu corazón, yo te invito a que me escribas, a que me busques, a que me llames, a que nos sigas en las redes sociales. Queremos saber de ti. Queremos saber para ayudarte, para orientarte, para encaminarte en los caminos, en el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay cosas grandes, hay cosas maravillosas. Dios tiene bendiciones extraordinarias para todos sus hijos. Pero Él necesita que sus hijos se muevan y se posicionen en la posición, y valga la redundancia, en la posición correcta para recibir las bendiciones, la sanidad, la provisión, la santificación. Todo lo que Dios quiere darte está disponible para ti, pero tienes que poner de tu parte para poder recibir. Y de hecho, este ministerio se llama Recíbelo. Dios quiere que tú recibas tu bendición, pero tienes que poner de tu parte. Amén. Así que yo en esta mañana, yo quiero darte gracias por haberte conectado. Gracias, y le pido al Señor que esta palabra te haya tocado tu corazón, que te ayude a cambiar, que te ayude a salir de tu ámbito, de tu círculo, que hay algo maravilloso, cosas grandes y poderosas más allá de lo que tú crees.
La mente de Cristo, los caminos y las formas del Señor Jesús son mucho mayores y mejores de las que nosotros creemos. Quiero bendecirte en esta mañana, darte gracias al Señor por tu vida, por tu familia, por tus finanzas, por tu trabajo, y declarando en el nombre de Jesús que tú en esta mañana estás dispuesto a hacer algo mucho más de lo normal, de lo rutinario, de lo común, porque Dios no es un Dios común, Dios es un Dios de lo extraordinario, Dios es un Dios que va mucho más allá de lo que nuestra mente, de lo que nuestra vista puede ir y llegar. Así que te bendigo y le doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recíbelo.